Recuerdo perfectamente la primera vez que escuché hablar de aquella casa perdida en los campos. No estaba en ningún mapa turístico, ni siquiera aparecía en los registros municipales más recientes. Sin embargo, los habitantes de los pueblos cercanos sabían muy bien dónde estaba y sobre todo lo que había ocurrido allí. Yo, como investigador aficionado de historias paranormales, había recorrido ya varios lugares, casas abandonadas, hospitales en ruinas, incluso antiguos cementerios, pero nada me había preparado para la intensidad con la que los lugareños me hablaron de la casa del pozo maldito. Un anciano del pueblo me dijo una frase que se me quedó grabada: hijo, si de verdad quieres conocer el infierno en la tierra, ve y mira ese pozo, pero no te acerques demasiado. El sendero era angosto, cubierto de maleza, parecía que nadie había pasado por allí en años, aunque se notaban huellas recientes, como si alguien o algo hubiera abierto paso. A medida que me adentraba en aquel camino polvoriento, el silencio se volvió pesado. No había pájaros, ni insectos, ni viento, solo el crujido de mis botas sobre la hierba seca. Finalmente, apareció ante mis ojos una construcción de piedra y madera, vieja, descuidada, con las ventanas rotas y la puerta medio caída. Lo más llamativo, sin embargo, era el patio trasero. Allí, en el centro, rodeado de piedras oscuras, estaba el pozo, un agujero profundo, con un brocal desgastado, cubierto de musgo y moho. Algo en mí me dijo que aquel era el verdadero corazón de la casa. Según me contaron, la familia que habitaba esa casa hacía más de un siglo había prosperado como ninguna otra en la región. Tenían tierras fértiles, animales sanos, y siempre parecía que la suerte estaba de su lado. Pero un día, de la noche a la mañana, la desgracia los alcanzó. Las cosechas se pudrieron, el ganado murió misteriosamente, y los hijos de la familia comenzaron a enfermar sin explicación. La gente del pueblo aseguraba que todo comenzó cuando el patriarca decidió cavar un pozo más profundo que el de costumbre. Quería encontrar un manantial oculto que, según él, le daría agua pura y eterna. Nadie supo qué desató al excavar tan abajo, pero desde entonces, el pozo se convirtió en una puerta a algo que no pertenecía a este mundo. Decidí quedarme allí, aunque confieso que el miedo ya me dominaba antes de cruzar la puerta. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, pero aún se distinguían restos de la vida pasada: un retrato torcido en la pared, una mesa con sillas rotas, un crucifijo medio carcomido por la humedad. Armé mi equipo, una linterna, una grabadora de voz y mi cuaderno. Esa noche, sentado frente al pozo, intenté registrar sonidos, cambios de temperatura, cualquier cosa que pudiera darme una pista. Al principio no ocurrió nada. El silencio era absoluto, tan pesado que dolía en los oídos. Pero a medianoche escuché algo, un susurro. No era el viento, estoy seguro. Venía de adentro del pozo. Una voz ahogada, como si alguien hablara desde lo más profundo, pidiendo ayuda. Grabadora en mano, me acerqué. El aire estaba helado, tan frío que la linterna comenzó a parpadear. Entonces, lo escuché con claridad: bájame. Era la voz de un niño. Cometí la locura de asomarme más de lo debido. No sexta nada al principio, solo oscuridad infinita. Pero cuando iluminé con la linterna, juro haber visto unos ojos abiertos, brillando desde abajo, demasiado lejos para ser humanos, demasiado intensos para ser un reflejo. Retrocedí de inmediato, con el corazón desbocado. Decidí no acercarme más, pero esa noche no pude dormir. Desde el cuarto donde me acomodé, escuchaba pasos arrastrándose por el pasillo, como si alguien subiera lentamente la escalera. Cada crujido de madera era un recordatorio de que no estaba solo. Y lo peor, cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la misma voz del pozo repitiendo mi nombre. Al día siguiente, regresé al pueblo para preguntar más. Una mujer me contó entre lágrimas que su abuelo había sido uno de los niños desaparecidos hace décadas. Nadie encontró su cuerpo, pero todos sabían que el último lugar donde se le vio fue jugando cerca de aquel pozo. Otro hombre juró que, en los años 70, unos exploradores trataron de medir la profundidad con una cuerda y un peso. Nunca tocaron fondo. La cuerda se cortó sola, como si algo la hubiera mordido o jalado desde abajo. Con cada historia, mi miedo crecía, pero también mi obsesión. Sentía que debía volver. Esa vez coloqué la grabadora justo en el borde del pozo y me encerré en una habitación. Quería probar si las voces se registrarían sin mi presencia directa. A medianoche, los sonidos comenzaron: golpes metálicos, como cadenas arrastrándose. Después, llantos de niños. Al revisar la grabación por la mañana, descubrí algo más inquietante. Entre los sollozos, una voz grave susurraba mi nombre. No era un niño, no era humano. La tercera noche fue la peor. Me quedé dormido unos minutos, agotado, y tuve un sueño extraño. Caminaba por
por un pasillo interminable, húmedo, con paredes de piedra. Al fondo, una figura me esperaba, un hombre alto, con los ojos hundidos y la piel cubierta de lodo. Me extendía la mano, señalando hacia abajo, hacia una escalera que descendía sin fin. Desperté sobresaltado y, para mi horror, vi que estaba de pie frente al pozo, con la linterna encendida, como si hubiera caminado dormido hasta allí. La voz volvió a sonar. Esa misma mañana decidí marcharme. No me quedaba valor para seguir desafiando a esa cosa. Antes de irme, tomé una última fotografía del pozo. Cuando revelé la imagen más tarde, casi se me cae de las manos. En el fondo oscuro, claramente, había una silueta blanca, con los brazos extendidos hacia arriba. Desde entonces, nunca he vuelto a esa casa, y cada vez que recuerdo aquella voz, me estremezco, porque a veces, en mis sueños, la sigo escuchando, susurrando mi nombre desde lo profundo. Bájame. Siempre he creído que los espejos son más que simples objetos. Reflejan nuestra imagen, sí, pero a veces siento que también guardan algo de lo que somos, un pedazo invisible de nuestra esencia. Tal vez por eso tantas culturas antiguas los consideraban portales o trampas para el alma. Esa creencia tomó forma real para mí la primera vez que entré en la mansión de los espejos. Supe de aquel lugar gracias a una llamada inesperada. Una mujer de voz temblorosa me contactó después de escuchar uno de mis relatos en internet. Me dijo que había heredado una mansión en las afueras de la ciudad, una construcción olvidada desde hacía décadas. Nadie quería vivir allí, pues la casa arrastraba una reputación oscura. Todos los que se habían quedado más de una semana terminaban en la locura o en la muerte. Lo curioso era la razón que la gente del pueblo daba: los espejos. La mansión estaba llena de ellos, en cada pasillo, en cada habitación, de todos los tamaños y estilos. Nadie sabía por qué los antiguos dueños habían decorado así la casa, pero las leyendas decían que en esos reflejos ocurrían cosas que no pertenecían a este mundo. La mujer me pidió que investigara y que, si podía, le dijera si todo aquello era solo superstición o si debía deshacerse de la casa de inmediato. Cuando llegué, me encontré con una edificación majestuosa, pero en ruinas. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, las puertas carcomidas por el tiempo. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era el vestíbulo principal. Desde el momento en que crucé la entrada, vi que las paredes estaban recubiertas de espejos. Algunos estaban agrietados, otros perfectamente pulidos, como si alguien los hubiera limpiado hace poco. Al caminar por el pasillo principal tuve una sensación extraña. Era como si no hubiera un solo yo, sino decenas de versiones de mí siguiéndome con una leve diferencia en los movimientos. En algunos reflejos parecía más cansado, en otros más pálido. Incluso juraría que uno de esos reflejos no parpadeaba cuando yo lo hacía. Decidí instalarme en una habitación del segundo piso. Había un enorme espejo frente a la cama, tan grande que abarcaba casi toda la pared. Lo cubrí con una sábana para poder dormir tranquilo. A medianoche escuché un leve golpe, como uñas rascando vidrio. Me levanté y, para mi sorpresa, la sábana estaba en el suelo. El espejo estaba descubierto y en él vi mi reflejo, pero no estaba solo. Detrás de mí, en el reflejo, había una sombra, una figura alta, sin rostro definido, que se mantenía inmóvil. Me giré de inmediato, pero la habitación estaba vacía. Cuando volví la vista al espejo, la figura ya no estaba. Al día siguiente fui al pueblo cercano para hablar con los vecinos. Un hombre me dijo que, de niño, había entrado con unos amigos en la mansión. Todos juraron que, al mirarse en un espejo del salón principal, vieron sus propios cuerpos colgados, como si ya estuvieran muertos. Desde entonces, ninguno de ellos volvió a pisar el lugar. Una anciana me aseguró que la familia original que construyó la casa practicaba rituales extraños. Decían que los espejos servían para atrapar el alma y así prolongar la vida de los vivos. Según ella, cada espejo contenía a alguien que había muerto allí, prisionero para siempre en el cristal. Decidí hacer un experimento. Coloqué varias velas alrededor del espejo de la habitación y me senté a observarlo con la grabadora encendida. Durante los primeros minutos, nada ocurrió. Luego, las velas comenzaron a temblar, aunque no había corriente de aire. De pronto, mi reflejo sonrió. Yo no lo había hecho. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi reflejo levantó la mano y comenzó a golpear desde dentro del espejo, como si estuviera atrapado detrás del vidrio. El sonido era real, lo escuché resonar en la habitación. Me levanté de un salto y cubrí el espejo de nuevo, pero esa noche ya no pude dormir. La tercera noche cometí el error más grande: bajar al salón principal donde se encontraba el espejo, más grande de todos, casi del tamaño de una
pared completa. Me situé frente a él, con la linterna apuntando directamente al cristal. Lo que vi me dejó helado. No era yo quien me devolvía la mirada. Era otra versión de mí, con la ropa destrozada, los ojos hundidos y la piel pálida. Ese reflejo extendió la mano y, para mi horror, el vidrio se onduló como agua. Sentí un tirón desde el otro lado. Algo quería arrastrarme dentro del espejo. Me resistí con todas mis fuerzas y logré soltarme, pero desde ese momento comprendí la verdadera naturaleza de la mansión. Los espejos eran puertas, y del otro lado había versiones de nosotros que no debían cruzar jamás. Al amanecer, recogí mis cosas y salí de la casa sin mirar atrás. En el auto, antes de arrancar, eché un último vistazo al retrovisor. Casi me da un infarto. Mi reflejo en el espejo del coche parpadeó un segundo más tarde que yo. Desde entonces, evito los espejos cuando estoy solo, porque sé que en algún lugar, al otro lado del vidrio, esa otra versión de mí sigue esperando el momento justo para ocupar mi lugar. Hay algo inquietante en las casas que se levantan junto al agua. El río puede ser símbolo de vida, de fertilidad, pero también puede convertirse en frontera entre lo que vemos y lo que permanece oculto en las profundidades. El agua guarda secretos y en algunos lugares parece que incluso roba almas. Eso fue lo que sentí cuando llegué por primera vez a la llamada Casa del Río Oscuro, una construcción olvidada que se erguía a la orilla de un cauce profundo y sombrío. Los habitantes del pueblo más cercano evitaban la zona a toda costa. Decían que ese río no tenía fondo, que tragaba todo lo que caía en él. Durante décadas hubo rumores de desapariciones, niños que jugaban cerca, pescadores que nunca regresaron, viajeros que decidieron descansar junto al agua y jamás despertaron. Pero el verdadero horror estaba en la casa que se alzaba sobre la ribera, una casa de madera ennegrecida por la humedad, con un muelle que se adentraba en las aguas oscuras. Todos coincidían en que, por las noches, podía verse a figuras extrañas caminando por el muelle y que en las ventanas se encendían luces, aunque la casa llevaba más de 50 años abandonada. La primera impresión fue sofocante. El aire estaba cargado de humedad y un olor metálico impregnaba la zona. El río fluía lentamente, pero su superficie era tan negra que parecía un espejo de obsidiana. La casa estaba deteriorada, con paredes cubiertas de moho y maderas podridas, pero aún se mantenía en pie. El interior era aún más inquietante: muebles viejos, cortinas desgarradas, retratos de familia colgados torcidos. Todos los rostros en esos retratos parecían mirarme con expresión de advertencia. Lo peor era la ventana del salón principal, que daba directamente al río. Desde allí parecía que el agua estuviera demasiado cerca, como si cada ola quisiera entrar y reclamar la casa. Me instalé con mi linterna y mi grabadora, preparado para cualquier fenómeno. A medianoche escuché pasos en el muelle. Salí al porche y lo vi con claridad: una silueta infantil pequeña que caminaba hacia el final del muelle. Corrí hacia allí, gritando, pero al acercarme la figura se desvaneció en el aire. Lo único que quedó fue el sonido del agua agitándose y un susurro que parecía provenir de las profundidades: juega con nosotros. El frío me recorrió los huesos. Regresé a la casa y cerré la puerta con llave, aunque sabía que eso no serviría de nada. Al día siguiente pregunté en el pueblo. Una mujer mayor me relató entre lágrimas que su hermano había desaparecido en ese mismo río cuando eran niños. Nadie encontró el cuerpo, pero la familia siempre escuchaba sus risas en las noches de tormenta, como si el niño siguiera jugando cerca del agua. Un pescador me dijo que había visto luces bajo la superficie, como si alguien caminara con faroles en el fondo, pero cuando trató de acercarse, el río comenzó a succionarlo con una fuerza imposible. Todos coincidían en que la casa estaba marcada por el río. Quien pasara allí la noche acabaría oyendo voces, viendo figuras y, tarde o temprano, cediendo a la tentación de entrar en el agua. Regresé decidido a comprobarlo. Dejé una cámara apuntando hacia el muelle y me encerré en la sala principal. A medianoche, los pasos regresaron. Esta vez, al revisar la grabación, vi algo que me heló la sangre. No era un solo niño, sino varios. 5 siluetas pequeñas caminaban hacia el río, tomadas de la mano. Lo más aterrador fue que, al final de la grabación, una de esas figuras se volvió hacia la cámara. Su rostro era pálido, hinchado por el agua, con los ojos completamente blancos. Esa noche, apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el murmullo del río llamándome. La tercera noche cometí el error de salir al muelle. La luna iluminaba el agua y parecía que había algo moviéndose justo debajo de la superficie. Me arrodillé para mirar mejor y entonces lo vi: un rostro infantil mirándome desde el agua, sonriendo. Una
mano salió del río, pequeña, fría, y me tomó la muñeca. Tiraba de mí con fuerza, intentando arrastrarme hacia abajo. Sentí que iba a caer, pero logré soltarme a tiempo. Cuando regresé a la sala, empapado y temblando, vi algo imposible. En el suelo había huellas húmedas de pies pequeños que iban desde la puerta hasta la ventana. No estaba solo. Al amanecer recogí mis cosas y abandoné la casa. No quería tentar más a la suerte, pero desde entonces, cada vez que paso junto a un río, no puedo evitar mirar la superficie del agua. A veces me parece ver rostros que me observan desde abajo, y aún hoy, cuando cierro los ojos en la oscuridad, escucho aquel susurro que me persigue: juega con nosotros, para siempre. Dicen que los lugares donde los niños sufren jamás logran encontrar paz. La inocencia rota deja una huella más profunda que cualquier tragedia, y esa huella permanece, a veces, mucho después de que las paredes se derrumben y los techos se caigan. Eso fue lo que descubrí cuando decidí investigar el orfanato de San Jerónimo, un edificio abandonado que aún hoy provoca escalofríos en todo aquel que se acerque a sus ruinas. Construido a finales del siglo XIX, San Jerónimo había sido fundado con la intención de dar cobijo a huérfanos y niños abandonados. Durante años funcionó como un refugio, pero las historias que surgieron de sus muros estaban lejos de ser de esperanza. Se decía que los cuidadores eran crueles, que el hambre y los castigos eran constantes, y que muchos pequeños murieron en circunstancias nunca aclaradas. Con el tiempo, las autoridades cerraron el lugar tras una inspección en la que encontraron pruebas de negligencia y maltrato. Desde entonces, el edificio quedó vacío, convertido en un símbolo del horror. Pero según los habitantes del pueblo cercano, vacío no estaba. El camino hasta el orfanato era triste. Árboles secos flanqueaban el sendero, y la estructura del edificio se alzaba como una sombra gris contra el cielo. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos, y la puerta principal colgaba de una bisagra oxidada. Al entrar, el silencio me golpeó. Era un silencio distinto, cargado de algo denso, casi tangible. El suelo estaba cubierto de escombros y papeles viejos, y las paredes llenas de dibujos infantiles descoloridos. Lo que más me inquietó fue el eco. Cada paso mío parecía repetirse con un retraso extraño, como si hubiera otros pies caminando detrás de mí. Decidí establecerme en lo que parecía ser el antiguo dormitorio de los niños. Había decenas de camas oxidadas alineadas, algunas aún con colchones podridos. Coloqué mi saco de dormir en el centro y encendí una pequeña linterna. A medianoche comenzó. Primero fueron risas lejanas, suaves, como si vinieran de un patio inexistente. Luego, pasos pequeños corriendo por el pasillo. Tomé la grabadora y me quedé en silencio. Lo que escuché después me heló la sangre. ¿Quieres jugar con nosotros? Era una voz infantil, clara, justo detrás de mí. Giré la linterna y no había nada. Al día siguiente volví al pueblo. Una mujer mayor me contó que su tía había trabajado como cuidadora en el orfanato y que siempre hablaba de un niño en particular, un pequeño de cabello rubio que nunca dormía, que se pasaba las noches de pie al lado de su cama, mirándola fijamente. Cuando el niño murió de fiebre, las noches se volvieron insoportables. Ella sentía su mirada aún después de enterrarlo. Un hombre, en cambio, me dijo que cuando era adolescente entró con sus amigos a explorar el lugar. Juró que en el comedor vio una fila de niños sentados a la mesa, esperando comida, pero cuando uno de ellos levantó la cabeza, su rostro era solo una mancha negra sin rasgos. Decidí regresar al dormitorio, esta vez con una cámara. Coloqué el dispositivo apuntando hacia la fila de camas y apagué la linterna. Los sonidos no tardaron en empezar: susurros, risas y luego un llanto suave, desgarrador. Al revisar la grabación más tarde, casi no pude creerlo. Se veían pequeñas sombras moviéndose entre las camas, como si los niños aún durmieran allí. Lo más aterrador fue el final de la cinta. Un rostro infantil apareció frente a la cámara, tan cerca que solo se veían sus ojos oscuros, y una voz susurró: no te vayas. El juego macabro. La tercera noche fue la peor. Desperté de golpe al sentir que algo tiraba de mi saco de dormir. Abrí los ojos y sexta varias figuras pequeñas rodeándome. Eran niños, pero sus rostros estaban difuminados, como si el tiempo hubiera borrado sus facciones. Me tomaron de las manos y comenzaron a arrastrarme hacia la salida. Yo gritaba, forcejeaba, pero sus fuerzas eran increíbles. Cuando llegamos al pasillo, todos comenzaron a cantar una canción infantil en un idioma que no reconocí. En un instante, todo se detuvo. Estaba solo, el pasillo vacío, el silencio volvió, pero yo sabía que aquello había sido real. El final de mi visita. Al amanecer recogí mis cosas. Antes de irme
detenerme, caminé hasta el patio trasero. Allí encontré algo que me paralizó, una serie de pequeñas cruces improvisadas, hechas con madera vieja, marcando tumbas anónimas. Entendí entonces que los niños no jugaban, no reían realmente, solo estaban atrapados, pidiendo compañía, pidiendo que alguien los recordara. Me marché con el corazón encogido, pero todavía, en las noches más silenciosas, creo escuchar esas voces: ¿quieres jugar con nosotros? Y lo peor es que, en sueños, a veces respondo que sí. Hay lugares en los que el silencio no es paz, sino advertencia, lugares en los que los árboles parecen contener la respiración, como si guardaran un secreto demasiado oscuro para ser pronunciado. Ese fue el sentimiento que me invadió la primera vez que escuché hablar de la cabaña del bosque silencioso, una construcción perdida en medio de un paraje donde incluso los animales parecían evitar acercarse. El bosque se extiende a las afueras de un pequeño pueblo de montaña. Nadie sabe exactamente cuándo se construyó la cabaña, pero todos coinciden en que, desde que apareció, comenzaron a suceder cosas extrañas: cazadores que no regresaban, excursionistas que se perdían para siempre, y gritos en la noche que resonaban entre los árboles. Algunos ancianos del pueblo afirman que en esa cabaña vivió un ermitaño, un hombre que había perdido a su familia en un incendio y que se adentró en el bosque buscando paz. Pero lo que encontró, o lo que lo encontró a él, lo transformó en algo inhumano. Decidí ir al bosque con la excusa de hacer una caminata. La gente del pueblo me miraba con desconfianza cuando preguntaba por la cabaña. Nadie quería hablar mucho del tema. Finalmente, un viejo con los ojos hundidos me dijo: si la buscas, la encontrarás, pero no saldrás igual. El sendero era angosto, cubierto de hojas secas. El aire estaba cargado de humedad y un silencio extraño reinaba. Ni pájaros, ni insectos, nada, solo el crujido de mis pasos. Era como si el bosque entero me observara. Tras varias horas de caminar, la vi: una construcción de madera ennegrecida, con el techo hundido y las ventanas tapadas por tablas. La cabaña parecía más un cadáver que una casa. Me acerqué con cautela. La puerta estaba entreabierta, colgando de sus bisagras oxidadas. Al empujarla, un olor penetrante a tierra mojada y madera podrida me golpeó. El interior estaba casi vacío: una mesa rota, una silla en el suelo y una chimenea llena de cenizas frías. En una esquina encontré algo que me estremeció: un muñeco, hecho de ramas atadas con cuerda, con un rostro dibujado en carbón. No era un adorno, era una advertencia. Decidí pasar la noche allí, contra toda lógica. Preparé mi linterna y grabadora, y traté de dormir, pero a medianoche me despertó un sonido: golpes suaves en la pared, como si alguien tocara desde afuera. Me quedé inmóvil. Los golpes se movieron alrededor de la cabaña, primero en una pared, luego en otra, hasta rodearme por completo. Y entonces, un murmullo se filtró entre las tablas: vete, vete. Me levanté sobresaltado, apuntando con la linterna hacia la ventana. Nada, solo la oscuridad del bosque. Pero el murmullo continuaba, repitiéndose una y otra vez. Al amanecer, salí a inspeccionar. Lo que vi me heló la sangre. Alrededor de la cabaña, en los troncos de los árboles, había símbolos tallados: círculos, cruces invertidas, figuras extrañas que parecían moverse si las miraba demasiado tiempo. No eran marcas recientes, llevaban allí décadas, tal vez siglos, pero lo inquietante era que la madera en torno a ellas estaba negra, como si hubiera sido quemada por dentro. Era evidente, la cabaña no era solo un refugio abandonado, era un altar. La segunda noche, mientras anotaba en mi libreta, escuché un crujido dentro de la cabaña. No estaba solo. Una figura se materializó en la penumbra, alta y encorvada, con un rostro oculto bajo una capucha hecha jirones. Sus pasos eran lentos, y cada movimiento hacía crujir la madera. ¿Quién eres?, pregunté con la voz quebrada. La figura levantó la cabeza. No tenía ojos, solo cavidades oscuras, y su boca se abrió para dejar salir un gemido que no era humano. El aire se volvió pesado, y las paredes de la cabaña comenzaron a vibrar. Cuando parpadeé, la figura había desaparecido. Esa noche fue imposible dormir. Afuera, los árboles parecían moverse más cerca de la cabaña. Escuchaba pasos, respiraciones, e incluso risas apagadas. A medianoche, las puertas y ventanas comenzaron a golpearse solas. La mesa cayó al suelo, y el muñeco de ramas que había visto el primer día apareció ahora en el centro de la habitación, aunque yo lo había dejado en la esquina. De pronto, todos los símbolos de los árboles comenzaron a arder con una luz roja tenue. La cabaña tembló, y escuché decenas de voces gritando al unísono desde el bosque. No aguanté más, salí corriendo. El bosque no era el mismo. El sendero había desaparecido. Corría entre árboles que parecían cerrarse sobre
mí. Escuchaba pasos detrás, risas, susurros. Cuando finalmente sexta la luz del pueblo, amanecía. Al llegar, el viejo, que me había advertido, me esperaba en la entrada. ¿Lo viste?, me preguntó. Yo no respondí, solo asentí, temblando. Él suspiró y dijo: la cabaña no se encuentra. Ella te encuentra a ti, y ahora te seguirá. Desde esa noche, los sueños no me dejan en paz. Siempre me encuentro en el bosque, frente a la cabaña, y cada vez que despierto, hay tierra húmeda en mis zapatos, como si realmente hubiera estado allí. Sé que, tarde o temprano, tendré que volver, porque la cabaña no olvida a quienes entran en ella. Hay objetos que no reflejan la realidad, sino aquello que preferiríamos no ver. Los espejos, tan comunes en nuestras casas, han sido desde siempre puertas hacia lo inexplicable. Dicen que pueden atrapar el alma, que guardan los recuerdos de quienes se miran demasiado tiempo en ellos. Pero lo que viví en la casa de los espejos me enseñó que esas viejas supersticiones son más reales de lo que imaginaba. Todo comenzó cuando escuché rumores sobre una mansión abandonada en las afueras de un pueblo minero. La gente la llamaba la Casa de los Espejos porque, según contaban, en su interior había más de 30 espejos antiguos distribuidos por todas las habitaciones. Se decía que la familia que la habitó en el siglo XIX desapareció sin dejar rastro, y que los pocos que habían entrado después afirmaban ver cosas que no deberían estar allí, su reflejo moviéndose de forma distinta, o miradas que los seguían desde el cristal. Algunos incluso aseguraban que los espejos mostraban escenas del pasado o del futuro. La casa se alzaba en lo alto de una colina, rodeada de un jardín devorado por la maleza. El portón de hierro estaba oxidado, pero aún mantenía un aire imponente. Al cruzarlo, tuve la sensación de que alguien me observaba desde las ventanas. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas. El aire era frío, casi helado, y un olor metálico impregnaba las habitaciones. Lo primero que noté fue el brillo. Cada pared, cada pasillo, parecía tener un espejo. Algunos estaban rotos, otros intactos, pero todos me devolvían un reflejo extraño, como si la luz se deformara en su interior. Entré en el salón principal, donde un espejo enorme cubría casi toda la pared. Al acercarme, noté que mi reflejo tardaba una fracción de segundo en imitar mis movimientos. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cuando levanté la mano derecha, el reflejo levantó la izquierda. Me quedé helado, retrocedí y el reflejo sonrió. Yo no lo hice. Subí las escaleras hacia el segundo piso. Allí, los espejos eran más pequeños, colgados uno tras otro, formando un corredor en el que mi imagen se repetía infinitas veces. Comencé a caminar, pero pronto tuve la sensación de que el pasillo nunca terminaba. El eco de mis pasos era cada vez más lejano, como si se multiplicara. Miré de reojo y noté algo inquietante. En la cadena de reflejos que se repetían, uno de mis yo no caminaba. Se quedó quieto, observándome, con una expresión de odio en los ojos. Abrí una puerta y entré en una sala cubierta de espejos pequeños, dispuestos en círculo. En el centro había un sillón, como si alguien hubiera pasado horas mirándose desde todos los ángulos. Me senté con la grabadora en mano, tratando de documentar lo que veía, pero entonces los reflejos comenzaron a cambiar. Mi rostro se arrugaba, mis ojos se hundían, mis manos se llenaban de manchas. Me estaba viendo a mí mismo envejecer en cuestión de segundos. El corazón me dio un vuelco. Cerré los ojos y, al abrirlos, los espejos mostraban otra cosa, un cadáver sentado en el sillón, con la piel pegada a los huesos. Ese cadáver era Yora. Decidí salir de la sala, pero al girar un pasillo, encontré un espejo ovalado que parecía empañado. Me acerqué para limpiarlo, y entonces lo escuché. El espejo respiraba. Cada vez que me aproximaba, el vidrio se empañaba más, como si alguien del otro lado exhalara aire caliente. Puse la mano sobre la superficie y sentí un pulso, como si el cristal tuviera un corazón latiendo. Retrocedí de inmediato. En otra habitación, llena de muebles cubiertos con sábanas, había un espejo roto en varias partes. Me acerqué para observar mi reflejo fragmentado. De pronto, noté que en uno de los trozos había algo detrás de mí, una sombra alta, con los brazos largos y delgados, acercándose lentamente. Me giré de golpe. La habitación estaba vacía. Cuando miré de nuevo al espejo, la sombra estaba más cerca. Decidí bajar al sótano, aunque todo mi instinto me decía que no lo hiciera. La puerta estaba oculta tras un tapiz y chirrió al abrirse. El sótano era un laberinto de habitaciones estrechas, y en cada pared había espejos aún más antiguos, algunos tan deteriorados que apenas reflejaban luz. Pero lo extraño era que, en ellos no me veía yo, veía a otras personas. Un hombre con barba que lloraba, una mujer con un vestido
ensangrentado, un niño que golpeaba desesperado el cristal como si pidiera ayuda. Ninguno de ellos me miraba directamente, pero sus movimientos eran reales, no ilusiones. Era como si las almas de los antiguos habitantes hubieran quedado atrapadas allí. En el centro del sótano había un espejo enorme, cubierto por una tela roja. Contra mi voluntad la retiré. Lo que vi me paralizó, mi reflejo sonreía, aunque yo no. Entonces comenzó a moverse por su cuenta, imitando cada uno de mis gestos con un retraso, hasta que finalmente extendió la mano hacia el cristal. Yo no la moví, pero mi reflejo sí, y cuando su palma tocó la superficie, sentí un tirón violento en el pecho. Era como si algo intentara arrastrarme dentro. Reuní todas mis fuerzas y me aparté de un salto. El espejo tembló, emitiendo un sonido agudo, como un grito atrapado en el vidrio. Las demás superficies del sótano comenzaron a vibrar, y los rostros en ellos gritaban al unísono. Corrí hacia las escaleras, tropezando, sintiendo que algo invisible tiraba de mis piernas. Subí de dos en dos los peldaños y crucé la puerta del tapiz. Al cerrarla, los gritos se apagaron. El silencio volvió a reinar. Logré salir de la mansión al amanecer. El aire fresco me golpeó como una bendición. Pero cuando llegué al pueblo, la gente me miraba de manera extraña. Entré en un bar para recuperarme, y al mirarme en el espejo del baño me quedé sin aliento. Mi reflejo me sonrió con la misma sonrisa del sótano. Yo no había movido un solo músculo. Desde entonces, evito los espejos. Los cubro en mi casa, los esquivo en la calle, pero no puedo escapar de ellos para siempre. A veces, cuando paso junto a un escaparate, me descubro caminando unos pasos detrás de mí. Sé que el reflejo está esperando el momento oportuno para reemplazarme, y cuando lo haga, nadie notará la diferencia. Hay lugares que parecen haber sido olvidados por el tiempo. Uno de ellos es el lago Negro, un espejo de agua estancada en medio del bosque, rodeado de pinos tan altos que apenas dejan entrar la luz del sol. El agua es tan oscura que nunca se distinguen ni peces, ni rocas, ni fondo. En la orilla occidental, cubierta de juncos y barro, se levanta la mansión. Nadie recuerda cuándo fue construida, ni quién fue su primer dueño. Los ancianos del pueblo dicen que siempre estuvo allí, como si hubiera nacido con el lago mismo. Yo llegué hasta ella buscando el último eslabón de una cadena de historias. Había escuchado ya relatos de pozos malditos, corredores infinitos y espejos embrujados, pero todos los caminos terminaban aquí, en la mansión del lago Negro. La mansión parecía surgir de la bruma, gris y húmeda, con sus ventanales cubiertos de moho y sus paredes desconchadas. El tejado estaba torcido, como si el peso de los años lo hubiera doblado. El silencio era absoluto, ni pájaros, ni insectos, solo el chapoteo lento del agua contra la orilla. Al acercarme, el aire se volvió más pesado. Sentí un frío interno, distinto al del bosque, como si el lugar mismo respirara. Empujé la puerta principal y esta se abrió sin resistencia, emitiendo un gemido largo, casi humano. Dentro, la mansión estaba en ruinas, muebles podridos, tapices, deshechos por la humedad, cuadros torcidos que mostraban rostros borrados por el moho. Pero lo más inquietante era el suelo. Había huellas recientes, como si alguien hubiera caminado descalzo por los pasillos fangosos. Seguí el rastro, que me condujo hacia un salón con grandes ventanales que daban al lago. La superficie negra me devolvía la mirada, quieta, inmóvil, pero juro que vi algo moverse bajo el agua, una silueta blanca que desapareció de inmediato. En el pasillo central colgaba un retrato enorme, una mujer pálida, vestida de negro, con el cabello recogido y una mirada penetrante. Lo extraño fue que, mientras lo observaba, tuve la impresión de que sus ojos brillaban con un leve resplandor húmedo, y entonces lo noté, de sus pupilas parecía escurrirse agua. Unas gotas cayeron por el lienzo hasta el suelo, dejando manchas oscuras. Explorando más allá, encontré la entrada al sótano. El olor a humedad era insoportable, y un murmullo sordo provenía del fondo. Bajé con una linterna, y el espectáculo me dejó sin alientos. El sótano estaba parcialmente inundado, el agua me llegaba a la cintura. Flotaban objetos antiguos, muñecas, libros, sillas, pero lo peor era lo que sexta reflejado en la superficie, decenas de rostros pálidos que se movían bajo el agua, abriendo la boca en silencio, como si gritaran sin sonido. Me acerqué para observar mejor, y uno de ellos emergió de golpe, apenas un centímetro bajo el agua, un rostro de niño, con los ojos abiertos, mirándome fijamente. Retrocedí, temblando, cuando la escuché. Una voz femenina, suave, proveniente del agua: no te vayas. El eco recorrió todo el sótano, y entonces sentí que algo me rozaba las piernas, como dedos helados que intentaban sujetarme.
rodeándome. Corrí hacia las escaleras, salpicando agua, con la sensación de que algo me seguía de cerca. Logré salir y cerrar la puerta de golpe, jadeando. Explorando el segundo piso, encontré una puerta cerrada con cadenas oxidadas. Claramente, alguien había querido impedir que se abriera. Golpeé la cerradura con una barra de hierro hasta que cedió. El interior estaba intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. Había un gran espejo en el centro y, sobre la cama, un vestido negro perfectamente doblado. Lo más extraño, el aire dentro de esa habitación estaba seco, cálido, distinto al resto de la mansión. Me acerqué al espejo y lo que vi me paralizó. No era mi reflejo lo que me devolvía la mirada, sino el de la mujer del retrato. Sonreía. Las piezas comenzaron a encajar. Esa mujer debía ser la dueña original de la mansión. Según un libro polvoriento que encontré en un escritorio, había practicado rituales junto al lago para comunicarse con los muertos. Los espejos, los retratos, incluso el agua misma eran puertas, conductos entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y ahora ella quería que yo cruzara. Decidí que la única forma de entenderlo todo era salir al lago. La luna se reflejaba en la superficie negra, creando destellos plateados. Me acerqué al embarcadero de madera, podrido por los años. Allí estaba ella, la mujer, de pie sobre el agua, con el vestido negro ondeando, los ojos brillantes. Me tendió la mano. El aire se volvió irrespirable. Sentí una fuerza que me empujaba hacia adelante, como si el lago me reclamara. El embarcadero cedió y caí al agua helada. Al instante, las sombras bajo la superficie se agitaron, rodeándome. Brazos pálidos me sujetaban, tiraban de mí hacia el fondo. Grité, pero el agua entró en mis pulmones. Entre la confusión, vi su rostro frente al mío, inmóvil, con la sonrisa intacta. Desperté en la orilla al amanecer, empapado, con la ropa cubierta de lodo, sin recordar cómo había salido. La mansión estaba en silencio, el lago inmóvil. Intenté levantarme, pero noté algo extraño en mi reflejo en el agua. Mis ojos brillaban, igual que los de la mujer del retrato. Comprendí que ya no había escapado, que una parte de mí había quedado en el lago y que algo del lago había quedado en mí. Desde ese día, no soy el mismo. A veces, en el espejo, no me reconozco. A veces escucho voces bajo la ducha, como si el agua quisiera arrastrarme de nuevo. Y sé que tarde o temprano volveré al lago negro, porque lo que habita allí me pertenece, y yo le pertenezco a él.